Una mendiga abrazó a un niño llorando, sin saber que su padre millonario la observaba. Las puertas automáticas de la estación central se abrieron con un silbido agudo, dejando entrar un aire espeso de verano mezclado con el aroma metálico de las vías. Miles de pasos resonaban en los pasillos interminables, ecos de ruedas de maletas, anuncios distorsionados por los altavoces. Era hora pico, y la multitud parecía un solo organismo vivo, empujando, apretando, impaciente. Entre toda esa masa anónima, un niño de 6 años trataba de sostenerse de la mano de su niñera, una joven demasiado ocupada revisando su teléfono para notar cómo él empezaba a quedarse atrás. Martín, pequeño, delgado, con una camisa blanca recién planchada y una mochila azul demasiado grande para sus hombros frágiles. Cada vez más asustado, cada vez más lejos. En un momento, alguien los empujó. Martín perdió el equilibrio y la mano de la niñera se soltó. Él tropezó con una maleta, cayó de rodillas en el suelo duro y sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando miró hacia arriba, ella ya estaba demasiado lejos, tragada por la corriente humana. El llanto le brotó sin pedir permiso. Su mochila se abrió, dejando escapar un cuaderno y un lápiz que rodaron por el suelo. Nadie lo miró, nadie lo ayudó, solo un murmullo constante de permiso y apártate, mientras los desconocidos lo esquivaban sin apenas registrar su presencia. Pero en un rincón oscuro de la estación, sentada sobre un cartón, alguien sí lo había visto. Era Isabel. Su cabello caía en mechones sucios sobre su rostro, y sus pies descalzos se escondían bajo un vestido desgastado. Con una bolsa de plástico a un lado y una botella de agua casi vacía en las manos, parecía invisible, hasta que los sollozos del niño atravesaron la cacofonía de la estación y llegaron hasta ella. Sus ojos lo buscaron, lo encontraron. Primero dudó, era mejor no meterse en asuntos ajenos, así se sobrevivía. Pero algo, muy adentro, la obligó a levantarse, a sujetar con fuerza la bolsa contra su pecho y abrirse paso entre la gente. Se arrodilló frente a él. Él apenas levantó la vista, lágrimas y mocos en su carita sonrojada por el calor. Isabel dejó caer la bolsa a un lado y le puso la mano en el hombro. No dijo nada, no necesitaba decir nada, solo abrió los brazos con una dulzura casi olvidada, invitándolo a acercarse. Martín, temblando, lo hizo. Se hundió en ese abrazo como si hubiera esperado toda la tarde por él. Isabel lo rodeó con sus brazos delgados, sintiendo su pequeño corazón latiendo acelerado contra ella, y se preguntó si alguna vez alguien lo habría sostenido así. No vio al hombre que los observaba. En lo alto de las escaleras mecánicas, detenido a mitad de camino entre la galería superior y el andén, estaba Julián Santamaría, impecable en su traje gris claro, con el maletín colgado del hombro y una mirada petrificada en el rostro. La escena le heló la sangre. Ahí estaba su hijo, en brazos de una mendiga. Pero lo que más lo desarmó no fue el hecho en sí, sino la forma en que Martín la abrazaba, la manera en que se acurrucaba contra su pecho, como si allí, y no con él, estuviera su refugio. El resto del mundo desapareció, solo quedó esa imagen grabada en su memoria, su hijo, su único hijo, buscando consuelo en una mujer rota, y esa ternura cruda, desnuda, que él mismo había sido incapaz de darle. Las escaleras continuaron su trayecto, y la gente seguía pasando a su alrededor, pero Julián no se movió, no podía. Algo había despertado en él, algo que no sabía si quería sentir. Si esta historia ya te atrapó en este primer instante, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en esta inolvidable historia de amor y redención. Julián no bajó la vista mientras las escaleras lo depositaban finalmente en el andén. Siguió allí, inmóvil, la mano crispada sobre el pasamanos, el maletín colgando inútil de su muñeca. La multitud lo obligaba a apartarse, y aún así no despegó los ojos de esa escena que, por algún motivo que no alcanzaba a comprender, le dolía más de lo que le enojaba. Martín seguía refugiado en los brazos de aquella mujer. Julián podía ver cómo su hijo se apretaba más contra ella cada vez que alguien pasaba cerca, cómo los dedos pequeños se aferraban al hilo suelto de su vestido como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. La niñera por fin,
apareció al otro extremo del pasillo, agitada y jadeando, gritando el nombre de Martín entre la muchedumbre. Su voz chirriante rompió la intimidad de la escena como un vidrio astillado. Isabel la escuchó, y por instinto bajó la mirada al niño, como pidiéndole permiso para soltarlo. Martín apenas movió la cabeza, un leve gesto de negación que la hizo sonreír con tristeza. Pero la niñera ya estaba sobre ellos, apartándola con un manotazo seco, alzando al niño en brazos como si ella hubiera hecho algo malo. ¿Cómo se te ocurre tocarlo?, escupió, sin siquiera mirarla a los ojos. Isabel no respondió, bajó la vista y recogió su bolsa del suelo, sus dedos temblando levemente, mientras retrocedía un par de pasos. La gente ya había vuelto a ignorarla, como siempre. Julián no intervino, no en ese momento, solo lo siguió con la mirada, mientras la niñera se llevaba a Martín, que ahora volvía la cabeza una y otra vez, para mirar a la mendiga. El niño estiraba una mano en su dirección, como si quisiera despedirse, o tal vez quedarse. Esa imagen quedó grabada en Julián más profundamente que cualquier reunión o firma de contrato que hubiera vivido en sus 40 años. Caminó tras ellos, sin darse cuenta de que sus pasos lo conducían exactamente al mismo rincón donde había estado Isabel. No había más que un cartón sucio, y algunas migas de pan en el suelo, ninguna pista de ella, nada más que un silencio inquietante. Se inclinó y recogió algo que había quedado atrás, un pañuelo raído, bordado con un nombre apenas visible entre los hilos deshilachados, Isabel. Cerró el puño en torno al pañuelo, y sintió un nudo en la garganta. Algo en él estaba cambiando, aunque no supiera cómo explicarlo. Esa noche, en la soledad impoluta de su ático de cristal, no pudo conciliar el sueño. Recorrió una y otra vez los ventanales con las manos en los bolsillos, escuchando apenas la respiración tranquila de Martín en su habitación. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, no pensaba en su hijo, pensaba en ella, en la forma en que lo sostuvo, en la mirada con la que lo miró, como si no le importara nada más, como si esa mujer rota hubiera sabido darle algo que él, con todo su dinero, había olvidado hace años cómo dar. Al amanecer, todavía sin haber dormido, se prometió que volvería a buscarla, aunque no supiera para qué. El día amaneció pálido y pesado, con un calor húmedo que empañaba los cristales del ático. Julián seguía de pie frente a las ventanas, con las manos apoyadas sobre el alféizar y la mirada perdida en el horizonte gris de la ciudad. La sensación de inquietud lo consumía desde dentro, una especie de vacío que ningún logro empresarial, ninguna cifra ni contrato podía llenar. En la habitación contigua, Martín seguía dormido, arropado hasta la barbilla. Julián lo observó un instante desde la puerta, sintiendo un nudo en el estómago. La manera en que el niño se aferró a esa mujer en la estación, esa imagen no lo dejaba en paz. No recordaba la última vez que su hijo lo había abrazado así. No recordaba la última vez que él mismo había intentado ofrecérselo. Cuando la niñera llegó para encargarse de la rutina diaria, él salió sin avisar. Bajó al garaje, encendió su coche negro, y se sumergió en las calles aún somnolientas de Madrid, dejando que sus instintos lo guiaran. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que encontrarla. Regresó a la estación central, convencido de que todavía estaría allí, en su rincón oscuro. Pero no había nadie, ni rastro de su figura, ni su bolsa, ni el cartón donde había estado sentada. La plaza hervía con la marea humana como siempre, indiferente al drama de la noche anterior. Se detuvo a observar a cada mendigo, a cada mujer vestida con harapos, preguntándose si era ella, pero ninguna le devolvía esa mirada dulce y dura al mismo tiempo. Ninguna le despertaba ese extraño escalofrío en la nuca. Caminó durante horas, recorrió callejones, mercados callejeros, los bajos fondos que nunca había pisado en su vida, y aunque se sentía fuera de lugar entre tanta miseria, algo en su interior lo empujaba a seguir buscando. El mediodía lo encontró en una pequeña plaza de barrio, apoyado contra una farola, con las manos hundidas en los bolsillos, y la camisa pegada al cuerpo por el calor. Cerró los ojos un momento, intentando ahogar la frustración creciente que lo atenazaba. De pronto, escuchó un murmullo familiar. Un niño, no el suyo esta vez,
lloraba en un rincón. Una mujer se inclinaba sobre él, murmurando palabras suaves, ofreciéndole un trozo de pan. Julián reconoció la cadencia de su voz antes incluso de ver su rostro. Era ella, Isabel, con el cabello recogido en un moño desordenado, la falda todavía sucia de polvo, pero con esa misma luz en la mirada, esa misma ternura imposible de ignorar. Julián no se movió, se quedó allí, mirándola desde lejos, como si acercarse demasiado pudiera romper el hechizo, como si observarla así fuera la única manera de sostener algo en su interior que aún no se atrevía a nombrar. Por primera vez en años, no pensó en los correos sin contestar ni en la agenda apretada del día. Solo pensó en ella, y en cómo demonios haría para acercarse. Isabel se inclinó un poco más, acomodando el trozo de pan en las manitas del niño, que la miraba con ojos grandes y húmedos, entre agradecido y desconfiado. Ella sonrió apenas, esa sonrisa triste que Julián ya conocía, la misma que su hijo había visto primero, esa sonrisa que por algún motivo, él no podía apartar de su mente. Esperó a que el niño se marchara corriendo hacia su madre, que lo esperaba a unos metros con prisa. Isabel se quedó sola otra vez, recogiendo las migas que habían caído en su falda, ordenando su bolsa con delicadeza casi ritual. Fue entonces cuando Julián dio un paso adelante. No tenía plan, ni siquiera había ensayado qué decir. Solo sintió que, si no lo hacía en ese momento, no lo haría nunca. Ella lo vio acercarse, y sus ojos se entornaron con suspicacia. Era imposible no notar la diferencia. Su traje, su porte impecable, su reloj brillante bajo el sol, no era de allí, no era como los demás, pero tampoco retrocedió. «Hola», dijo él al fin, su voz más baja de lo que esperaba. Isabel lo estudió un segundo antes de responder con un seco «¿Qué quiere?». No había dulzura en su tono, tampoco miedo. Era la voz de alguien acostumbrado a que la gente se le acercara solo por lástima o por molestar. Julián dudó, sorprendido por la crudeza de esa mirada. Sintió la garganta seca y una presión incómoda en el pecho. «Solo quería darle las gracias», dijo por fin, «por lo que hizo ayer, con mi hijo». Isabel arqueó las cejas, como si no terminara de creerlo. «No lo hice por usted», respondió al cabo de un momento, bajando la mirada para seguir ordenando su bolsa. Julián permaneció allí, sintiendo el peso de cada palabra, sin saber bien cómo seguir. Nunca nadie lo había desarmado así. «Lo sé», admitió al fin, con voz áspera. Isabel levantó la vista, por primera vez lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Julián sintió algo que le quemó por dentro: dignidad, no súplica, no resentimiento, solo dignidad. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras, y antes de que pudiera articular otra excusa para quedarse, Isabel se levantó, colgó la bolsa al hombro, y empezó a alejarse con pasos lentos y seguros. Julián la siguió con la mirada, inmóvil, hasta que la vio perderse entre la gente de la plaza, envuelta en ese aire de misterio que tanto lo intrigaba y lo desconcertaba. Se quedó allí, solo, sintiendo un extraño vacío en el estómago, un vacío que no recordaba haber sentido desde la muerte de su esposa, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró preguntándose por qué ese abrazo, por qué esa mujer, por qué él con todo su dinero y todo su éxito, se sentía ahora más pequeño que nunca frente a alguien que no tenía nada. ¿Por qué cuando ella lo miró a los ojos, sintió que lo había visto de verdad? Julián regresó al coche con pasos pesados, sin recordar siquiera cómo había llegado hasta allí. Se sentó al volante, con las manos aún temblorosas sobre el cuero frío, y por primera vez en años, no tuvo prisa por arrancar. Cerró los ojos, y apoyó la cabeza en el respaldo, dejando que la imagen de ella, la forma en que se marchaba sin mirar atrás, con la bolsa colgando de su hombro, lo atravesara como un aguijón. La sensación no era familiar, era algo entre frustración y curiosidad, una punzada de algo más profundo, imposible de definir. Nunca había tenido que rogar por la atención de nadie. Su presencia, su apellido, su dinero, siempre habían sido suficientes para abrir cualquier puerta, para ganarse cualquier mirada. Pero esa mujer lo había mirado como si él no existiera. La idea lo desquiciaba, y al mismo tiempo,
lo arrastraba más hacia ella. Esa tarde, en lugar de volver al trabajo, decidió quedarse en la zona, esperando a verla otra vez. Estacionó en una calle lateral, con las ventanas entreabiertas, para dejar entrar la brisa cálida y polvorienta, y se quedó allí durante horas. La vio de nuevo cerca del mercado del barrio, intercambiando palabras con un frutero, recogiendo unas sobras de fruta, que él le tendió con indiferencia. Luego se sentó en un banco de la plaza, partiendo un durazno por la mitad con las manos, y comiéndolo despacio, como si el mundo a su alrededor no existiera. Había algo en esa calma que lo desarmaba, en esa manera de no pedir nada, de no esperar nada, de simplemente ser. Julián no se atrevió a acercarse otra vez, solo la observó desde la distancia, sintiendo que cada minuto que pasaba la conocía un poco más, y a la vez, no sabía nada de ella. Cuando cayó la noche, Isabel se levantó y se perdió entre las calles estrechas, su silueta diluyéndose en las sombras. Julián la siguió con la vista, hasta que la perdió por completo. Esa noche, de vuelta en su ático, no pudo apartarla de sus pensamientos. Martín dormía ya, y él se quedó junto a la puerta de su cuarto, mirándolo dormir. El niño se movió en sueños, y murmuró algo, apenas un susurro. Julián se inclinó, tratando de entender, pero lo único que alcanzó a oír fue una palabra: Isabel. Sintió que el estómago se le cerraba. Su hijo también pensaba en ella. Julián salió del cuarto y cerró la puerta con cuidado. Se quedó apoyado en el pasillo, mirando el suelo, con las manos metidas en los bolsillos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un impulso que no supo cómo controlar. Tenía que volver a verla, tenía que entender quién era, qué había en ella que despertaba en su hijo, y en él mismo, algo tan fuerte, tan imposible de ignorar. Al día siguiente, volvió al mismo barrio, decidido a hablarle, aunque no tuviera idea de qué decirle esta vez. Las calles del barrio despertaban lentamente esa mañana, con el aroma a pan recién horneado escapando de las panaderías, y los vendedores montando sus puestos en el mercado. El aire era cálido, pero ya se adivinaba el sol inclemente que caería al mediodía. Julián llegó temprano, estacionando en el mismo lugar que el día anterior. Se quedó en el coche por un largo rato, observando cómo la gente comenzaba su rutina. Los niños corriendo al colegio, los ancianos con sus bolsas de tela, los comerciantes voceando sus ofertas. La ciudad tenía un ritmo distinto allí, un pulso que él nunca había notado, demasiado acostumbrado a sus oficinas, a sus reuniones, a su vida ordenada y previsible. Y entonces la vio. Isabel estaba sentada en el borde de la fuente, con la falda remangada, un poco para secarse los pies descalzos al sol. Tenía el cabello recogido esta vez, dejando al descubierto un cuello delgado, y un perfil que parecía más joven bajo esa luz suave. A su lado, una bolsa de pan y un libro de tapas desgastadas que hojeaba con delicadeza. Julián bajó del coche antes de pensarlo dos veces. Esta vez, ella lo notó mucho antes de que él hablara. Levantó la vista del libro cuando sintió su sombra proyectarse sobre la fuente. Lo miró fijamente, sin sorpresa, como si supiera que tarde o temprano volvería a buscarla. Otra vez usted, murmuró, con un deje de ironía en la voz. Julián se sentó en el borde opuesto de la fuente, dejando un espacio prudente entre ambos. Se quedó callado unos segundos, mirando el agua clara donde las monedas brillaban en el fondo. No sé por qué estoy aquí, admitió al fin, casi en un susurro. Isabel entrecerró los ojos, evaluando sus palabras. Cerró el libro, y lo dejó sobre sus rodillas. Entonces, váyase, respondió, sin aspereza, pero tampoco con dulzura. Julián soltó una pequeña risa amarga. No quiero irme, dijo, y por primera vez se atrevió a mirarla de frente. Anoche no pude dormir, pensando en usted, pensando en mi hijo. Ella bajó la mirada, incómoda, y jugueteó con el borde de su falda. Yo solo hice lo que cualquiera haría, dijo, finalmente. Pero en su voz, había algo más, algo que él notó, aunque ella intentara esconderlo, una grieta. Julián se inclinó un poco hacia ella,
como si quisiera ver más allá de su silencio. No, Isabel, no cualquiera lo habría hecho. Ella lo miró entonces, y por primera vez en esa mañana su expresión cambió. Por un instante, en sus ojos asomó algo vulnerable, algo que ni siquiera ella pudo contener del todo, como si esas palabras le hubieran recordado algo que llevaba mucho tiempo enterrado. El silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas sin responder. Julián no insistió, solo se quedó allí, mirándola, tratando de entender qué había detrás de esa dignidad de feroz, detrás de esa tristeza tan callada, y mientras se alejaba para dejarla a solas, supo que esa era apenas la primera capa, que esa mujer aún guardaba historias que él todavía no estaba listo para oír, pero las oiría, de una forma u otra, porque por primera vez en su vida, estaba dispuesto a quedarse el tiempo que hiciera falta para conocer a alguien de verdad. ¿Y tú, alguna vez sentiste que un desconocido te miró más profundamente que nadie? Cuéntanos en los comentarios. Las visitas de Julián al barrio se volvieron una rutina no declarada. Cada mañana, después de asegurarse de que Martín quedara en el colegio, conducía sin rumbo fijo hasta acabar en la misma plaza, con el coche aparcado a la sombra, observando desde lejos los movimientos de Isabel. Ella parecía no prestarle atención. Seguía sentándose en el mismo banco junto a la fuente, leyendo su libro, comiendo pan duro o recogiendo sobras en las esquinas del mercado. Pero a pesar de su aparente indiferencia, Julián notaba que sus ojos lo seguían a veces, fugazmente, cuando pensaba que él no la miraba. El primer gesto vino un martes nublado, cuando Julián, al ver que ella pedía agua en el puesto de la esquina, se adelantó y pagó una botella fría antes de que ella hablara. Isabel lo miró sin agradecer, tomó la botella con la punta de los dedos, y se alejó, pero esa vez, no le devolvió la botella ni la dejó en la fuente como había hecho antes. Al día siguiente fue un pequeño paquete con bocadillos envuelto en papel. Lo dejó sobre el banco cuando ella se levantó y esperó, a la distancia, a que regresara y lo encontrara. Isabel se detuvo, lo miró unos segundos y lo tomó sin abrirlo. Eran gestos torpes, ensayos de algo más profundo que Julián no sabía aún cómo expresar. Una tarde, lloviznaba y el cielo se oscurecía temprano. Julián la siguió mientras caminaba hacia un refugio improvisado bajo un puente, donde varios sin techo se amontonaban para protegerse de la lluvia. Allí la vio sentada en el suelo, ayudando a vendar el pie herido de un anciano, limpiando con cuidado las heridas de otro. La escena lo conmovió de una manera extraña y dolorosa. No entendía cómo alguien con tan poco podía dar tanto. Al día siguiente, se atrevió a sentarse junto a ella en la fuente otra vez. Debería tener un techo al menos para las noches, dijo él suavemente, tras un largo silencio. Isabel apenas giró la cabeza para mirarlo. ¿Y usted me lo va a dar?, preguntó, con una ceja arqueada. Julián tragó saliva, sorprendido por la franqueza en su voz. Si lo acepta, murmuró, sincero. Ella sonrió con tristeza. Ya tengo uno, respondió, apuntando con la mirada al cielo, aunque no sea tan cómodo como el suyo. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Sintió que algo en su pecho se rompía lentamente, como una grieta que se ensanchaba cada vez más, y sin embargo, cada día que pasaba sentía menos miedo de esa grieta, porque por primera vez en mucho tiempo, esa grieta lo hacía sentirse humano otra vez. Aquella tarde la plaza estaba casi vacía, y el cielo pesado anunciaba tormenta. Julián llegó como siempre, en silencio, tomando asiento en el borde de la fuente, cerca pero sin invadirla. Isabel hojeaba distraída su libro, aunque no leía realmente. Por primera vez en semanas, ella habló primero. ¿Por qué sigue viniendo?, preguntó, sin levantar la vista de las páginas. ¿Qué espera encontrar? Julián respiró hondo, sintiendo cómo cada palabra suya parecía siempre un desafío que debía atravesar. No lo sé, admitió, sincero. Tal vez, solo quiero entenderla. Ella soltó una risa breve, casi amarga, y cerró el libro despacio. No hay nada que entender, dijo, dejando el volumen sobre su regazo. Solo soy una más, una que sobra. No lo creo, replicó él al momento, con firmeza. Isabel levantó los ojos por primera vez, y lo miró largamente,
como si buscara en él una mentira escondida, pero no encontró ninguna. Entonces, tras un silencio denso, comenzó a hablar. Antes, no vivía aquí, vivía en un barrio más bonito, con ventanas grandes y cortinas blancas. Tenía un jardín pequeño lleno de lavandas. Me gustaba sentarme ahí a leer cuando caía la tarde. Julián apenas se movió, cada palabra de ella lo mantenía más quieto, más cautivo. Estaba casada, continuó, con la voz baja. No era perfecto, pero era algo. Y una noche, mientras él dormía, me desperté con olor a humo. La casa ardía, todo se fue en cuestión de minutos. Las cortinas blancas, las lavandas, él también, y yo, no supe a dónde ir después. Las últimas palabras se perdieron en un murmullo. Isabel desvió la mirada hacia la fuente, como si el agua pudiera borrar el temblor de sus labios. Después, nada tuvo sentido, susurró. No quedaba nadie, ni dónde dormir, ni ganas de empezar. Solo, nada. Julián sintió un peso inmenso en el pecho. Se inclinó un poco hacia ella, con un impulso que apenas logró contener. No quiso tocarla todavía, no quiso decir nada que rompiera esa confesión. Ella respiró hondo, y al cabo de unos segundos, retomó su máscara habitual. No hay nada más que contar, dijo finalmente, como si cerrara un libro antes de tiempo. Así que no pierda su tiempo aquí. Pero Julián no se levantó. No pienso irme, respondió simplemente. Ella no lo miró, pero sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde del libro. Había algo en su silencio que no sonaba a rechazo, sino a miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de creer en la bondad de alguien otra vez. Y Julián lo entendió, porque él mismo sentía lo mismo. Por primera vez en muchos años, había alguien que le recordaba que no todo podía comprarse, que no todas las heridas sanaban con dinero, que la dignidad, la humanidad, se ganaban con presencia. Esa tarde no dijo nada más, solo se quedó allí, junto a ella, viendo cómo caían las primeras gotas de lluvia sobre la plaza vacía, porque a veces, quedarse es la forma más profunda de decir, estoy aquí. Las gotas crecieron en intensidad, y pronto la lluvia convirtió la plaza en un tapiz brillante de charcos y reflejos. Isabel no se movió, Julián tampoco, sentados uno al lado del otro, parecían dos islas solitarias, aferradas a un silencio que, lejos de incomodar, empezaba a parecer necesario. Cuando la lluvia amainó, Julián fue quien habló primero. Yo también perdí algo, dijo, apenas un murmullo, sin mirarla. Isabel lo miró de reojo, sus dedos aún aferrados al libro cerrado sobre sus rodillas. Él mantuvo la vista fija en el agua de la fuente, como si confesarse fuera más fácil si no había ojos sobre él. Mi esposa, continuó, murió hace 4 años, un accidente de coche. Yo estaba de viaje, firmando contratos en otra ciudad. Cuando me llamaron, ya era tarde. Su voz se quebró ligeramente, pero no hizo nada por disimularlo. Isabel lo escuchaba en silencio, sin mover un solo músculo. Me quedé solo con Martín. Su mano se tensó sobre el borde de la fuente, y pensé que lo tenía todo bajo control, que podía seguir adelante, pero cuanto más intentaba hacerlo bien por él, más me alejaba. Me convertí en, hizo una pausa, buscando las palabras, en un extraño para mi propio hijo. Julián inspiró hondo, dejando escapar un suspiro tembloroso. Cuando lo vi en tus brazos, prosiguió, sentí que algo dentro de mí se rompía, como si él hubiera encontrado, en unos segundos contigo, algo que yo nunca supe darle. El silencio que siguió a su confesión fue largo y denso, pero no incómodo. Isabel seguía mirándolo de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraban desconfianza, sino algo más parecido a comprensión. Eso no lo hace peor, padre, dijo finalmente, con una voz suave, casi inaudible. Julián giró la cabeza, sorprendido por sus palabras. Ella no sonrió, pero su expresión era menos dura, menos hermética que de costumbre. Solo lo hace humano, añadió. Las palabras le calaron hondo, más de lo que hubiera esperado. Por un instante, Julián sintió un peso quitarse de sus hombros, una grieta más que se ensanchaba, dejando entrar algo de luz. Por primera vez en años, no se sintió tan solo, no necesitó decir nada más. Isabel tampoco. Se quedaron allí,
escuchando cómo la lluvia cesaba del todo, y los primeros rayos tímidos del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. La plaza seguía vacía, pero en ese banco había algo diferente, una promesa callada, una tregua entre dos almas rotas que sin saberlo, habían comenzado a encontrarse. Julián bajó la vista al libro entre las manos de ella, y lo señaló, con una media sonrisa. «¿Me lo prestarías algún día?» Isabel arqueó una ceja, como si quisiera recordarle que ella aún no confiaba en él, pero esta vez no apartó la mirada, ni ocultó ese leve destello en sus ojos, casi imperceptible, casi una invitación. Y aunque no lo dijera en voz alta, Julián supo que no se iría hasta leer cada página de la historia que ella escondía en su silencio. Los días siguientes trajeron un frío inesperado, una de esas corrientes de aire helado que caen sobre la ciudad como una amenaza silenciosa. Julián siguió yendo cada mañana a la plaza, pero Isabel no aparecía. La buscó en los mismos bancos, bajo el puente, en el mercado, y nada, solo quedaban las sobras de su presencia, un cartón arrugado bajo la fuente, una bolsa olvidada en un rincón. Su ausencia se volvió un peso en el pecho de Julián. Algo dentro de él se agitaba con cada minuto que pasaba sin verla. Había aprendido, en silencio, a contar los días en función de esa mirada suya, de esa media sonrisa que aparecía solo cuando no lo esperaba. La encontró por fin al tercer día, al anochecer, en el callejón trasero del mercado. Estaba encogida contra la pared, con la espalda deslizada hacia el suelo, su falda empapada por la lluvia y la respiración entrecortada. «Isabel», murmuró Julián, arrodillándose a su lado. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Su piel estaba cenicienta y sudaba frío, pero aún así trató de apartarlo débilmente con la mano. «Estoy bien», susurró, «solo un resfriado», pero no lo estaba. Julián sintió un nudo en la garganta al rozar su frente ardiente y notar cómo su cuerpo temblaba como una hoja. Sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos, sintió lo ligera que era, lo frágil, y en ese instante, algo en él cambió. El hombre que hasta hacía poco nunca se había detenido por nadie más que por sí mismo, ahora sostenía entre sus brazos a una mujer rota que no tenía nada, y a la que él ya no estaba dispuesto a perder. La llevó a un pequeño hotel del barrio, y pidió una habitación con urgencia. No quería llamar la atención llevándola a su ático, ni someterla al juicio de su mundo todavía. Allí, en una cama sencilla, la arropó con mantas limpias, y la cubrió con una delicadeza que no recordaba haber tenido nunca. Pasó la noche a su lado, sentado en una silla, cambiando las compresas de agua fría sobre su frente, escuchando los murmullos inconexos que ella dejaba escapar entre sueños. Palabras sueltas, nombres que no reconocía. Al amanecer, cuando finalmente abrió los ojos y lo encontró allí, Julián sintió que algo se partía en su interior. Isabel lo miró largo rato, y aunque estaba débil, su mirada ya no era de desconfianza. Había en ella una pregunta muda, una rendija de algo parecido a la esperanza. «¿Por qué?», susurró, con voz ronca. Julián no supo qué responder, solo le tomó la mano entre las suyas y la sostuvo con fuerza, como si esa fuera toda la respuesta posible. Porque en ese momento, él mismo se dio cuenta de que ya no estaba allí por compasión, ni por redención, ni siquiera por su hijo. Estaba allí por ella, por la mujer que lo había mirado como nadie antes, por la mujer que le había enseñado lo que era sentirse humano otra vez. Si esta escena tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu me gusta, porque los pequeños gestos son los que cambian el mundo. Los días siguientes fueron un lento despertar para Isabel. Cada mañana, cuando el sol se colaba por la ventana del modesto hotel, ella encontraba a Julián sentado en la misma silla junto a la cama, con las ojeras marcadas y la mirada fija en ella, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Al principio, sus palabras eran pocas. Un amor sientes, acompañado de un vaso de agua. Un amor esquircapilovía, un amor esquirquetos, pequeños, apenas un murmullo, apenas un asentimiento. Pero a medida que los días avanzaron y la fiebre se fue apagando,
Isabel volvió a sostenerle la mirada. A veces, incluso dejaba escapar una sonrisa leve cuando él hacía algún comentario torpe para romper el silencio. Julián había cambiado, ya no era el hombre de traje impecable que ella había conocido en la plaza. Ahora sus camisas estaban arrugadas, su barba crecía descuidada, y sus manos, esas manos que parecían hechas solo para firmar contratos, eran cálidas y firmes al sostener las suyas. Una tarde, cuando ella ya se encontraba lo bastante fuerte para sentarse junto a la ventana, él la observó largo rato sin decir nada. Luego se levantó de la silla y se acercó, apoyando las manos en el marco, mientras miraba hacia afuera, al bullicio de la calle. «No quiero que te vayas», murmuró, casi sin atreverse a mirarla. Isabel lo observó en silencio. Podía notar el peso de esas palabras en su voz, en la tensión de sus hombros, en cómo evitaba sus ojos como si temiera la respuesta. «Tú tienes tu mundo», respondió ella suavemente, después de un largo silencio, «y yo, el mío». Julián se giró hacia ella. En su rostro había algo nuevo, no arrogancia, no orgullo, sino una súplica muda. «No me importa tu mundo», dijo, dando un paso más hacia ella, «me importas tú». Isabel sintió que algo dentro de ella temblaba. Sabía que esa confesión venía desde un lugar sincero, y sin embargo, el miedo seguía allí, el miedo a volver a perderlo todo. Apartó la mirada y dejó que sus dedos jugaran con el borde del vestido. Su silencio era casi tan elocuente como las palabras. Julián no insistió, solo se inclinó un poco hacia ella, tocó su hombro con suavidad y le susurró: «No tienes que decidir ahora, solo, no desaparezcas». Y ella por primera vez, no rechazó ese contacto. Se quedó inmóvil bajo su mano, con la mirada fija en el cielo que se encendía al atardecer, sintiendo cómo algo muy profundo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Quizá todavía no podía prometer nada, pero en el fondo, supo que por primera vez en años, quería quedarse, aunque fuera solo un poco más. El día amaneció con un cielo limpio, como si la tormenta de la semana anterior hubiera barrido no solo las nubes, sino también las sombras de su historia. Isabel ya podía caminar sola por la habitación del hotel, sus pasos todavía algo inseguros, pero cada vez más firmes. Julián, como cada mañana, la esperaba sentado en la silla junto a la ventana, observándola con la quietud de quien sabe que la paciencia es el único precio justo por lo que vale la pena. Esa mañana ella fue quien rompió el silencio. «Hoy me iré», dijo, con voz serena, como quien anuncia una verdad inevitable. Julián levantó la vista, su expresión imperturbable solo en apariencia. Por dentro, la frase le cayó como un balde de agua helada. «¿A dónde?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Isabel encogió los hombros, con esa media sonrisa triste que él ya conocía tan bien. «A dónde me lleven mis pies, donde no estorbe». Él se levantó despacio, caminó hasta ella, y se detuvo frente a su figura frágil pero desafiante. La miró largo rato, con las manos hundidas en los bolsillos, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. «No estorbas aquí», dijo al fin, con voz baja pero firme. Isabel levantó los ojos hacia él. Por un momento sus miradas se entrelazaron en un silencio profundo, y en ese silencio Julián comprendió que había llegado el momento de elegir. Tomó aire y dio un paso más cerca. «Quédate», murmuró, «no te pido nada más, solo, quédate». Ella bajó la mirada, dudando, sintiendo que el miedo la jalaba hacia atrás, pero que algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujaba hacia él. Y entonces, como quien se rinde ante su propio corazón, Isabel asintió levemente. «Por ahora», susurró, «me quedaré, por ahora». Julián sonrió, por primera vez en años, una sonrisa plena, sincera, que le llenó el rostro. No necesitaba más que eso, ese pequeño por ahora que era, en realidad, el primer ladrillo de un futuro distinto. Cuando salieron juntos del hotel, la ciudad ya hervía de vida bajo el sol. Martín los esperaba en la plaza, jugando con un balón en el borde de la fuente. Al verla, el niño corrió hacia Isabel y se aferró a su cintura, con una risa limpia, feliz. Ella lo levantó en brazos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió reír también, sin reservas.
Julián los miró a ambos, y mientras caminaban los tres por la plaza, supo que ya no estaba solo, que de alguna forma inesperada, había encontrado en la mujer que nada tenía lo único que siempre le había faltado. Al final, no eran sus logros, ni su apellido lo que lo definía, sino la capacidad de abrir el corazón, incluso cuando parecía imposible. Y mientras la tarde caía sobre Madrid, Julián comprendió que a veces la salvación llega disfrazada de mendiga, con un abrazo en una estación cualquiera, que la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos a amar otra vez. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al narrarla, suscríbete a nuestro canal, comenta qué parte tocó más tu corazón, y compártela para que más personas recuerden que todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí.